también. Bienvenida a Mujer 2020, Eugenia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando a este enlace y sobre todo gracias por hacer una pausa en su día y compartir con nosotros esta media hora que vamos a hablar de un tema increíble, Eugenia. Cuéntame de qué tema vamos a platicar tú y yo hoy. Vamos a hablar sobre por qué la lectura es importante en estos momentos. O sea, la lectura es importante siempre, pero por qué la lectura, especialmente en confinamiento, es muy necesaria y es muy importante. Así es un tema maravilloso que la verdad cuando te conocí me impactó y sobre todo qué importante es también hacerlo vida y hacernos conscientes de que también puede ser una herramienta para nosotros en este momento y siempre, creo que siempre, ¿no? Reforzar que siempre puede ser útil. Pues bueno, primero quiero empezar dándole la bienvenida a toda la gente que por aquí se está conectando. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues voy a primero a presentar a Eugenia como se debe en este espacio de Mujer 2020. Mi nombre es Alejandra Abdo. Gracias por acompañarnos. Y hoy tengo el gusto de presentar a Eugenia Posas, es poetisa y activista. Ella formó parte de la mesa directiva de He4She del Tecnológico de Monterrey y ahora cuenta con su propio colectivo feminista en conjunto con otras compañeras. Este colectivo se llama Ya Basta Nuevo León, que luego nos vas a contar también de él. Claro. Además, bueno, pues ha declamado sus poemas en varios eventos y manifestaciones y sobre todo actualmente ahorita está estudiando la carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, orgullosamente una abogada y Sí, más ella, que eso me encanta y bueno, pues ya también nos estarás hablando de esa faceta, Eugenia. Pues bueno, vamos a entrar directo en materia porque el tiempo es corto y hay que aprovecharlo al máximo, Eugenia. Primero, quiero empezar puntualizando que, bueno, la lectura es muchas veces un hábito que no todos tenemos y que muchas veces, a veces nos costó regaños, a veces nos tocó pasarla un poquito mal, porque no estábamos acostumbrados a inclusive hacerlo o a fortalecerlo para también tenerlo como una herramienta en nuestra vida, ¿no? En muchas de las carreras, por ejemplo, en medicina, en tu carrera, es una pieza clave y fundamental la lectura. Pero los que a veces nos cuesta mucho y poniéndonos un poquito esos lentes de empatía, sabiendo que a veces hay personas a las que les cuesta mucho, ¿por qué el leer para estar bien? ¿Qué efectos tiene, Eugenia? Y sobre todo, en especial, en los adultos y en los niños. Cuéntanos. Bueno, para empezar, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí hablando de este tema con ustedes porque es un tema que me apasiona mucho. Y pues bueno, empezando con los niños, es muy bueno que empiecen a leer desde temprano porque empiezan a agarrar vocabulario, empiezan a adoptar muchas palabras en su vocabulario y también empiezan a aprender más sobre cultura general, empiezan a desarrollar su memoria, también pueden, por ejemplo, desarrollar la agilidad mental. Y pues todas estas son habilidades que van agarrando, ¿no? Pero yo creo que en realidad lo más importante es que empiezan a desarrollar su empatía. El otro día estaba leyendo que un estudio que decía que niños que habían leído Harry Potter desarrollan mucho la empatía desde temprano. Wow. Entonces es eso de meterse dentro de una historia que no es tuya y simplemente leer respecto a esa historia que, o sea, es como si estuvieras escuchando una historia y tú no hablas, solo escuchas. Entonces desarrollas esa empatía desde muy joven y yo creo que eso es algo muy importante que necesitamos en nuestra sociedad. Entonces, de leer desde muy joven, desarrollas mucho la empatía y ya de adulto, yo creo que además de desarrollar aún más tu empatía y tu compasión por los demás, desarrollas mucho el pensamiento crítico. Te empiezas a preguntar por qué son las cosas como son o en temas, o sea, empiezas a abundar más y profundizar más en temas de la vida y en temas de tu comunidad. Te empiezas a involucrar más de tu comunidad cuando tienes y adquieres ese conocimiento por medio de la lectura. Te vuelves como también no tanto un observador pasivo, sino te vuelves más analítico
y también refuerza mucho en los niños esta capacidad también de descubrir, de ampliar su visión, de imaginar otros mundos, de imaginar otros escenarios, de imaginar incluso personajes o vidas. Saludos a David y a la gente que se está conectando, pero sobre todo eso, Eugenia, qué importante es en ese momento inicial, en ese momento de formación básica, por así verlo, que para los niños puedan ver esos posibles escenarios, esos posibles alternativas como fuente también de inspiración, ¿no? Qué importante es que puedan también reforzar este lado, la imaginación y sobre todo empezar a verse en esos posibles lugares y cuál sería o cuál hubiera sido su actuar si hubieran estado en esa novela como ese personaje, ¿no? Qué interesante. Eugenia, mi pregunta para ti, en el caso de mi pregunta 2, va más encaminada a, bueno, sabemos que es una realidad, es un dato duro, un dato difícil. Nuestro país no es un gran consumidor de libros, desgraciadamente, tú lo sabes. Pero, ¿cómo comenzar este hábito? Cuéntanos, danos una recomendación sencilla, 3 recomendaciones puntuales de cómo fortalecer este hábito, cómo fomentarlo en los niños y también en los papás y en los que no somos papás. ¿Cómo podemos empezar con este valioso hábito? Bueno, yo creo que con los niños hay tres pasos a seguir muy importantes. Para empezar, la iniciación, yo creo que es muy clave que los padres les lean a sus hijos. O sea, les lean en las noches o en un momento en donde estén relajados, les empiecen a leer una página al día o dos, o simplemente empezar a contarles cuentos que estimulen mucho su imaginación, como cuentos de hadas o cuentos cortos que tengan moralejas. Eso es muy importante porque esa es la iniciación y de hecho fue lo que pasó conmigo en mi juventud para poder pensar en otros mundos y querer profundizar más la lectura. Ese es el primer paso. La segunda es ya fomentar a que ellos escojan las historias que ellos quieren leer o quieren escuchar. Por ejemplo, llevarlos a librerías, llevarlos a bibliotecas, recomendarles libros o libros digitales igual, pero que ellos, o sea, que tú no decides qué leer o qué no Que leer. tengan esa libertad de Sí, que elegir. tengan esa libertad de elegir, exactamente, porque ya empiezan a buscar las historias que ellos mismos quieren leer y empiezan a abundar más y más, porque cuando eres joven y en la escuela te fuerzan a leer libros, no necesariamente significa que vas a leer después. Es realmente cuando te enamoras de ese primer libro que te llamó la atención a ti personalmente, cuando te enamoras de la lectura y empiezas a leer más. Entonces, ese es el segundo paso. Y el tercero es involucrarte en la lectura de tus hijos o de los niños alrededor de ti, preguntarles, cómo va el libro que estás leyendo? O cuéntame más sobre lo que estás leyendo. Y así activamente involucrarte en esa lectura de los niños, hacerles preguntas de qué piensas, de qué hizo el protagonista, tú cómo lo hubieras hecho, y ser una parte activa en la lectura de los niños. Claro, va a ser un componente bien importante también que vayas viendo eso. Saludos al doctor Kibert que se va conectando por aquí, Abraham y algunas otras personas, Karina. Pero sí que importante lo que señalas en cuanto a las recomendaciones. No es como simplemente, ok, este es como las recomendaciones puntuales aquí están como receta. No, sino también formar parte de esas recomendaciones, involucrarte también con esa lectura de tus hijos, saber cómo van, compartir gustos, incluso compartir cuál sería un final alterno en esa novela o en ese libro o en esa historia que están leyendo. Yo hace poco te comparto mis sobrinitas, tengo 2 sobrinas, estuvieron en contacto conmigo por videollamada y me dicen, léeme un cuento, entonces ahí me tienes leyendo el cuento en videollamada, ¿no? Apenas lo veía. Pero la cuestión fue que me decía, a mí me gusta más este cuento que otro, porque es la niña que se enojó y casi creo que acabó con el mundo, ¿no? Entonces me decía, pues es porque yo me enojo mucho, ¿sabes? Entonces ahí ya conectó y ya lo hizo de alguna manera parte de su vida y me decía, al final de la lectura del cuento lo decía ella muy bien, decía, y yo ya voy a ser como ella, yo ya no me voy a enojar. Es algo dulce, es algo muy tierno, pero es algo que también explica con palabras
muy sencillas a los niños el beneficio que tiene también poder que digan sus emociones, que expresen lo que sienten y que se sientan también en todo momento escuchados. ¿No crees, Eugenia? Sí, yo también creo lo mismo. De hecho, yo he estado en situaciones en donde le he leído muchos cuentos a muchos niños y ellos mismos identifican los que les gustan. De hecho, te dicen, vuelve a leer ese otra vez, así inmediatamente. Sí, te lo dicen inmediatamente. Qué increíble, ¿verdad? Sí, Me porque encanta. algo del cuento les llama la atención y así debe ser también ese segundo paso, dejar que ellos elijan los cuentos que quieren, que les llaman el corazón. ¿Cuál sería el tercer paso? Recomendaciones para niños, en eso estamos. El tercer paso es involucrarte, y también lo dije, involucrarte Ok, en la perfecto. Sí, este estar activo en esa lectura que ellos lleven a cabo, ¿no? En cuanto a cómo va, qué tal, qué te ha parecido, qué otro final le pondrías a la historia, eso sería nuestro tercer paso. Y ahora las recomendaciones para nosotros, para los papás y para los que no somos papás. Pues yo creo que ahí es más difícil porque agarrar un hábito ya más tarde en la vida, puede ser un poco más difícil, pero nada, nunca imposible. Siempre podemos agarrar la lectura y siempre puede ser transformador en nuestras vidas. Yo, iría con amigos que ya son muy lectores y que te recomienden libros, buscar en temas que te interesan, pero realmente nunca has leído, o sea, leído un libro de ese tema, pero temas que te apasionan mucho, buscar libros al respecto, también ir a ferias de libros, involucrarte en todo lo que es, todos los eventos que hacen, porque la verdad, nos quejamos mucho de que hay una falta de cultura, pero es que a veces sí hay personas trabajando muy duro para traer la cultura, a nuestro entorno y nosotros también tenemos que tener esa parte activa dentro de nosotros de acudir a esas opciones que nos Sobre dan. todo ser receptivos, ¿no? También y hacer eco de estas situaciones. Fíjate lo que hace algún tiempo algunas amigas y yo queríamos pues hacer esto, reforzarlo, entonces nos ocurrió la idea de un círculo de lectura. Entonces, más allá de reunirnos, todavía todo estaba en la normalidad. Decíamos, bueno, por WhatsApp, ¿cuál es el libro? Oye, es tal. Oye, bueno, pues en digital o en normalito, ¿no? Pues en normalito. Ah, ok. Y una vez al mes nos juntamos y lo platicamos como una película que existe que se llama el The Book Club, algo así, pero lo que hacía en nosotros también era que de alguna manera no era solamente como reunirnos, ¿sabes? Era también como, ¿y qué te pareció? ¿Y viste esto? ¿Checaste esto? O no, ya me piqué, yo ya lo acabé hace una semana. Entonces creo que eso fue benéfico para nosotras. Cuando empezamos, la verdad fue muy difícil, como tú lo comentas, porque realmente darte un tiempo cuando ya eres adulto para reservar de tu rutina y empezar a leer puede ser, sí, cambiar un poco tu ritmo de vida inclusive, pero una vez que a lo mejor empiezas con pequeñas lecturas, con dedicarle 5, 7 minutos, 10 minutos, se va ampliando este tiempo, Eugenia, y realmente vas reforzando ese hábito. Qué valioso es lo que nos compartes y sobre todo no desistir, ¿no crees? Sí, exacto. De hecho, los círculos de lectura son muy, muy útiles porque te obligan de cierta manera a terminar el libro porque es como estás en un compromiso con con las demás que están involucrados en el círculo a terminar el libro y hablarlo juntas. Hablar una lectura siempre es bueno para continuar con la lectura porque como que lo hace una experiencia más comunitaria y así te obliga más a acabar con tu lectura y a seguir. Claro, a seguir con tu meta. Pues bueno, mi siguiente pregunta para ti iría a las recomendaciones, en este caso, para niños en lectura. ¿Qué tipo de lectura, por ejemplo, recomendaríamos, aunque sea una, no importa, para niños, por ejemplo, de 2 a 5 años de edad, Eugenia? Vamos a empezar por los más pequeños. Yo creo que en ese caso lo mejor que puedo recomendar yo personalmente es contarles historias en la noche oralmente, o sea, o bueno, leerles páginas, Uh -huh. pero contárselas y yo recomendaría ahí los cuentos de hadas. Los cuentos. Qué Sí, padre. los cuentos de hadas cortos, que sí, yo recomendaría mucho los cuentos de hadas porque esos terminan también teniendo una moraleja al final o un propósito de ser. Entonces, yo creo que eso es muy necesario para los niños de esa edad.
Vamos a hablar de los niños que ya están un poquito más grandes y que ya hasta incluso te dicen el texto que quieren, el autor que quieren, o lo que vieron en la tele, o lo que señalaron, o lo que alguien dijo, recomendó en internet. Para niños ya más o menos como de 5 a 8 años, ¿qué tipo de textos recomiendas? Yo recomiendo ahí más textos como, por ejemplo, todos los de Dr. Seuss, por ejemplo, The Lorax o The Cat in the Hat, todos esos libros, también a este autor que se llama Roald Dahl, que escribió Matilda, escribió Charlie y la fábrica de chocolates, eh, y así, libros así, que sean cortos, pero que tengan como que una trama ya más avanzada. También recomiendo mucho, hay uno que me gusta mucho que se llama El árbol generoso, pero Ujú. no recuerdo de quién es. Si alguien sabe en el público, por favor Por díganme. favor, que nos digas, si no, ahorita lo googleamos y lo ponemos por aquí. El árbol Sí, generoso. pero ese es muy, muy bueno porque en ese sí aprendes mucho a desarrollar la empatía, la compasión y demás. Pero yo creo que eso es para empezar. Son muy buenos para niños porque tienen muy buenos mensajes y aparte la trama es algo que les llamaría la atención. Oye, Eugenia, y en el caso ya de, bueno, de adolescentes, de niños ya, pues ya no niños, ya más grandes, de adolescentes que, bueno, se van iniciando ya en la lectura o que van reforzando este hábito de lectura que ya tenían, pero que de alguna manera ahorita ya tienen este poder de elección, de seleccionar autores, de decir, esto es lo que yo quiero aprender o lo que quiero como para mi vida futura ir como aprendiendo. Sí, yo creo que de hecho la adolescencia es clave que ahí es cuando se metan en la lectura ya bien como hábito, porque Ujú. ellos empiezan a leer tramas o conflictos dentro, o sea, historias con tramas y conflictos más complicados. Y en esa edad puede ser muy difícil sobrellevar ciertas situaciones por la edad que tienes. Entonces los libros pueden ayudar mucho en esa edad. Entonces yo recomendaría historias como, igual como mencionaba, como Harry Potter, quizá Crepúsculo para las chavas, libros hechos para jóvenes adultos, como les dicen, ya con una trama más avanzada, con protagonistas que tienen que sobrellevar situaciones difíciles para que se sientan identificados y así puedan agarrar la lectura como un hábito, porque algo les llamó la atención en su corazón sobre esa historia y así van a querer buscar más libros que igual les llamen. Perfecto. Ahora, me gustaría que me dijeras cuál ha sido el libro que de niña, pues de alguna manera más te aportó y por qué, Eugenia. Eh, un libro que me gustó mucho se llama Una arruga en el tiempo de Madeleine L'Engle. La verdad no hablo Venga. francés, Ok. pero bueno, este es un libro, de hecho es un libro americano y se trata sobre una niña que tiene dos padres, los dos padres son, la mamá y el papá son científicos y cuando ella era muy, muy niña, el padre desapareció por una circunstancia que no se conoce. Entonces, bueno, empiezan ella con un amigo a pensar que desapareció por una mini máquina del tiempo que crearon la mamá y el papá. Entonces ella, con unas guías muy chistosas que se le aparecen, tiene que usar esa máquina del tiempo, irse por diferentes mundos a tratar de buscar y encontrar a su papá desaparecido. Entonces, es algo que era muy emocionante para mí de chiquita, porque pues obviamente en muchas lecturas de niños, el primer conflicto siempre es qué pasaría si me desprendo de mis padres o si pierdo a uno de mis padres. Entonces, imaginarte en esa situación y pues obviamente tiene un final feliz, obviamente si encuentra a su papá. Bueno, no, Claro. bueno, tiene un final feliz, pero la situación, aprender a sobrellevar esa situación de muy, muy chiquita es algo que sí te deja mucho. Leer cómo sería y relacionarte con la protagonista, con la niña, es algo que me gustó mucho leer de muy joven. Eugenia, me voy a salir un poquito de lo que teníamos pautado porque me llama mucho la atención lo que nos compartías y sobre todo que también
en estos momentos que ahorita, bueno, pues todos enfrentamos de una u otra forma, también hay que pensar en los adultos mayores, en las personas que de alguna forma pues están también ahorita con nosotros, ya sean abuelitos, tíos o familiares cercanos, que están llevando a cabo pues todo este proceso que todos estamos viviendo de forma colectiva, ¿no? Para mí de forma personal la lectura es muchas veces un reto y es un lugar donde pues generalmente me siento bien, me siento tranquila. ¿Qué tipo de lectura y sobre todo en el caso de los adultos mayores es importante señalarlo, es involucrarnos también, no solamente con elegir un texto, tal vez regalarles un libro, sino como tú decías, es sentarnos con ellos, compartir ese tema, es platicarlo, es ver cómo te sentiste al leerlo, ver tu punto de vista, es analizarlo y sobre todo tratar de que en medida de lo posible esa lectura te reconforte o te ayude a estar bien, como lo dice el título de nuestra charla. Muchísimas ocasiones, en el caso de los adultos mayores, conforme yo creo que más adultos nos hacemos, también somos un poquito más aprensivos, nos cuesta expresar un poco más nuestras emociones y a veces nos vamos comiendo muchísimo las cosas. A mí me pasa con dos personas que tengo cercanas en contacto que ya son adultos y de repente platicas con ellos y son un cúmulo de experiencia, pero también un cúmulo de emociones contenidas. Entonces, qué bonito poder llegar con esta herramienta que es la lectura y poder conectar con ellos. Entonces, quiero que con tu experiencia, por favor, nos compartas alguna recomendación y también algún título para que pues tal vez los hijos que ahorita están, que no pueden ir a visitar a los abuelitos, que a lo mejor en este momento no puedes ir a ver al tío o a la abuelita, o que no puedes ir a visitarlo habitualmente, que a lo mejor creo que también podamos reforzar a través, no sé, videollamada, chat, WhatsApp, lo que sea, el hecho de hacer este vínculo con la lectura y también incluirnos con ellos, ¿no? Tratar de estar al pendiente, pero también conectar con ellos. ¿Cuál sería tu recomendación para este caso que te planteo? Para mi opinión, yo creo que a esa edad es muy bueno leer poesía, porque la poesía, como tú dices, despierta muchos sentimientos, muchas emociones. No necesariamente es una novela en donde te guía por una aventura. Quizá cuando somos más jóvenes anhelamos una aventura o anhelamos irnos por un viaje así más fantástico, extravagante. Pero quizá cuando ya eres más grande, lo que quieres es un espacio para sentir todas tus experiencias. Para darle cabida a tus emociones también. Exacto, sí. Entonces yo creo que la poesía es muy buena para justamente despertar todo eso. Especialmente la poesía bien escrita, pero de esa hay... Es hermosa la poesía latinoamericana, es un regalo y que a veces tan poco conocida, ¿no? O se le da pues poquita difusión. Realmente hay tantos libros y sobre todo tantos escritores que pues ahora sí que son atemporales, ¿no? Y que son grandes refugios. Creo yo que siempre resulta un buen regalo el tener estas recomendaciones a mano. ¿Qué libro nos recomendarías en este caso como para abuelitos, para compartir con ellos, para conectar? Pues yo, no es un libro de poesía, pero está escrito de una manera muy poética, entonces yo creo que cuenta. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez lo recomendaría muchísimo, porque justamente todo el libro, el tema central es una generación vivida, o sea, varias generaciones que se viven, el tema de la familia, el tema de todas las experiencias que se van acumulando con la edad. Entonces yo creo que ese es un buen libro, aparte que es un buen libro para analizar con otros, o sea, justamente hablarlo con otras personas. Es un libro que yo creo que transciende justamente de generaciones, entonces igual un abuelito podría estar leyendo este libro en conjunto con su Con su nieto, nieto. exacto, y los dos lo pueden hablar, los dos con sus diferentes perspectivas del mundo. Qué padre. Entonces yo creo que esa es una buena recomendación. Qué padre lo que nos compartes y ojalá y que también, bueno, pues nuestros seguidores y obviamente la gente que amablemente se dio cita a este
InstaLife, pues tomen en consideración y como herramienta y recomendación puntual ahorita, creo que todos tenemos la alternativa. También muchos de estos textos están ya en versión electrónica, Eugenia. Entonces es bien fácil poder compartirlos, tenerlos por ahí. Incluso Amazon estos meses, durante esta situación de contingencia, estuvo pues realmente ahora sí que no es comercial, pero con unos costos súper bajos para Sí. que pues puedas bajar tu libro favorito y ahora sí que empezar a compartirlo y no, a veces no tiene que ser un regalo costoso, simplemente darte una cita y conectar con alguien que amas, creo que también es algo invaluable y de un gran valor, sobre todo que es algo que realmente nos ayuda mucho a conectar y a estar bien con nosotros mismos también. Eugenia, y bueno, pues ya casi para cerrar nuestra entrevista, ¿podrías por favor compartirme cuáles serían para ti los 3 beneficios más importantes que ha traído la lectura a tu vida y que tú consideras pueda traer como beneficio en este caso, a las personas que nos están escuchando hoy? Yo creo que la lectura es buena manera de liberar estrés o ansiedad. Especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, es importante que no tener, no estar tan conectados todo el tiempo, tener un espacio en donde podemos desconectarnos de todas las noticias y todos los bultos de noticias que estamos recibiendo constantemente, todos esos estímulos tecnológicos virtuales, y tener ese espacio de leer, escapar un poco del mundo y relajarte con la lectura. Yo creo que eso es muy importante. Obviamente esto aplica también para cuando ya no estemos en confinamiento, sino en nuestra vida cotidiana nos encontramos con muchos estímulos de estrés. Entonces es una buena manera sentarte con la lectura, tener un tiempo para ti, leer. Esa es una. Otro beneficio es la conexión que hacemos con los demás a partir de la lectura. Todo lo que leemos nos deja algo y normalmente como somos seres sociales nos gusta compartirlo con los demás. Entonces, justamente hacer círculos de lectura o compartir ese libro que te gusta con alguien, prestar los libros, regalarlos, como decías, darlos de regalo, compartir, es como, compartir tu libro favorito es como si estuvieras compartiendo una parte de ti con alguien Una más. parte de ti con alguien más, exacto. Eso se me hace increíble, es como te podrías sentar a leer este libro que te dio una persona y es como si estás conociendo a esa persona. Entonces yo creo que, bueno, a mí me ha pasado que yo he leído libros que me han recomendado mis amigos y ha fortalecido mucho las conexiones que tengo con ellos, la lectura, y con mis papás y con todos mis seres queridos en general. Entonces yo creo que la conexión con los demás es otro beneficio que te puede dejar la lectura. Y 3, la empatía. Es que para mí resalto mucho esto, pero la empatía es muy importante. Yo creo que la lectura, como te digo, o sea, te deja muchísimo en ese aspecto, porque te sientas y escuchas la historia de otra persona, tú no opinas, tú nada más escuchas. Estás receptivo, atento, Estás observando, y atento, con estás todos los recursos disponibles para poder poner atención realmente y poder aprender. sí, exacto, solamente estás escuchando la historia de otra persona y es como si estuvieras viviendo esa experiencia, pero desarrollas mucho la empatía, la compasión por los demás. Yo creo que eso es lo más importante que te puede dejar la lectura, esa empatía por los demás. Y yo creo que esos serían los 3 beneficios que puedo recomendar. Pues muchísimas gracias, Eugenia, por compartir esto con nosotros. La verdad es un regalo lo que nos has compartido esta tarde. Y antes de cerrar esta entrevista, me gustaría que por favor me compartas cuál es tu libro favorito ahorita, cuál estás leyendo, en cuál ahorita estás como casi picada y que pues de alguna manera estás llevándolo a cabo todos los días. Supongo yo que, bueno, aparte de tus estudios, tendrás ahorita alguno en el cual estés enfocándote. ¿Cuál es? Está bien si te recomiendo uno, mi libro favorito en general. Claro, claro. Ok, bueno, de hecho se los voy a enseñar. Ah, bueno, va. Es este, Los Miserables de Víctor Hugo. Es Wow. lo
que realmente me ha cambiado la vida. A todos los que me conocen siempre les recomiendo este libro, en verdad. Lo leí lo empecé a leer a los 14 años, pero no lo entendí muy bien, entonces lo dejé, porque a los 14 años es un libro pesado. Y difícil. Pero lo retomé otra vez creo que a los 18 años lo retomé. Y, o sea, el libro es un monstruo, son 1000 páginas, pero en realidad, en serio, no lo puedo recomendar lo suficiente. Es un libro que toca todos los temas posibles de la humanidad. Toca el tema de la justicia, toca el tema del amor, toca el tema de la esperanza, toca el tema de la juventud, pero también los adultos mayores, toca mucho el tema del sufrimiento humano, el sufrimiento humano a raíz de quizá la falta de oportunidades o la falta de recursos, pero igual más que nada, como lo mencioné, lo que a mí me importa mucho de este libro es que toca mucho el tema de la espiritualidad, el ser compasivo con los demás, estar conectados con los demás y en las causas de los demás. Yo creo que es lo grandioso de este libro y realmente sientes cómo crece tu humanidad al leerlo. Entonces, no lo puedo recomendar lo suficiente. Los Miserables de Víctor Hugo. Qué increíble lo que nos compartes y sobre todo en el momento que haces tu narrativa y que nos explicas, créeme que creo que hay más de uno que vamos a empezar a buscarlo. Yo no he tenido oportunidad de leerlo aún, pero sí, realmente lo que nos compartes es muy valioso y sobre todo la manera en que lo haces. Sí, te agradezco mucho esta entrevista, el tiempo que has dedicado también para nosotros y sobre todo pues para parar un poquito tu agenda y hacernos un espacio para poder compartir este tema tan increíble y tan bonito con los seguidores de Mujer 2020 y con la gente que se está conectando. Ojalá y que pues en verdad todo este tema que hoy platicamos sea de mucho aporte para ustedes, que nos ayude a reencontrarnos y realmente a conectar con nosotros mismos y con otros. ¿Por qué no? ¿Verdad, Eugenia? Exactamente. Pues mil gracias, por favor, tus comentarios finales antes de cerrar nuestra entrevista. Yo recomendaría mucho leer ahorita, o sea, leer mucho en confinamiento, porque realmente, pues, muchas veces nos sentimos solos, especialmente en estos momentos, y la lectura puede ser como, o sea, los libros pueden ser como compañeros. Entonces, no sentirnos tan solos o tan desconectados del mundo, paradójicamente es desconectarnos del mundo y leer un rato. Exacto. Dejar de estar hiperconectados para conectar con nosotros mismos sería la frase, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que es una manera muy saludable y es muy bueno para el alma, para el corazón y para la mente. Entonces yo recomiendo como que guardar ese espacio para ti y leer un poco al día. Eso es lo que yo recomendaría. Gracias, Eugenia. Gracias por tu tiempo. No va a ser la primera vez que nos vas a acompañar. Nos tienes que acompañar a la entrevista en vivo también, por favor. Ojalá que pronto se pueda. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Melissa, Jaime, Gerardo, Leonardo, que te manda por ahí saludos. Mil gracias por estar aquí y pues, sobre todo para darse tiempo para estar con nosotros compartiendo este valioso tema. Por favor, compártenos tus redes sociales, Eugenia. Claro que sí. Ahorita se los comparto. ¿Los puedo comentar? Sí, por favor. Okay. ¿Cómo estás en Facebook, en Instagram? ¿Cómo te ubican? Bueno, en Facebook estoy como Euge Posas y en Instagram estoy como @EugePosas igual. Perfecto. Super. Entonces por acá, pues pronto estaremos en otro espacio de Mujer 2020 compartiendo pues otro tema increíble como este. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que se dieron cita en este enlace y bueno, pues hasta otro momento. Muchísimas gracias, Eugenia. Hasta luego. Con mucho gusto me vuelvo a unir en otra ocasión. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti, Eugenia. Un abrazo. Besos. Bye. Adiós.